hay que pensar en que lo que yo hago puede tener alguna repercusión negativa. Eso es bien importante, no hacer más daño a la persona que está sufriendo algún evento de salud. Cada minuto que no hay flujo sanguíneo, la probabilidad de morir aumenta en un 10%. Ahí es donde ese contexto de actuar inmediatamente adquiere todo el sentido del mundo. Chile se está moviendo hoy en día hacia una tasa de natalidad muy hacia abajo y además la población va aumentando en edad, por lo que la carga de enfermedad crónica aumenta. En la casa, hablar de las medidas habituales con la familia primero es fundamental. Uno en general nunca habla de, oye, ¿qué le pasa si el papá de repente deja de respirar? ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos hecho algo más? Doctor, ¿pude haber hecho yo algo más con mi papá en la casa? ¿Qué hubiera pasado si lo traemos más rápido? Uno tiene que reflexionar que estas cosas lamentablemente tienen solamente una oportunidad de poder hacerlo bien. La única manera de eso es estar preparado. Hola, ¿cómo están? Soy Iván Troncoso y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Hoy hablaremos sobre un tema que, sin duda, puede salvar vidas. Todo lo que debes saber sobre urgencias médicas. ¿Alguna vez te has encontrado en una emergencia médica y no sabes qué hacer? La rapidez de las decisiones que tomamos en estos primeros momentos puede ser la clave para salvar una vida. Hoy exploraremos cómo reaccionar ante estos momentos, qué hacer y qué no hacer, y cómo estar mejor preparados para enfrentar estas situaciones. Pero antes de abordar estas preguntas, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte de ningún capítulo de nuestro podcast. Comencemos. Hoy tenemos en nuestro podcast a Pablo Aguilera Fuensalida, especialista en medicina de urgencia, director de extensión, educación continua y relaciones internacionales de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y jefe de la red de urgencia de UC Christus Health. Con 15 años de experiencia en el manejo de emergencias médicas y una amplia formación en su área, Pablo es uno de los referentes más importantes en Chile cuando se trata de medicina de urgencia. Nos ayudará a entender cómo enfrentar las urgencias médicas de la mejor manera posible, qué medidas tomar para estar mejor preparados y cómo los sistemas de salud de Chile están estructurados para responder ante estas emergencias. Pablo, es un placer tenerte en este programa. ¿Cómo estás? Hola Iván, antes que nada muchas gracias por la invitación. Creo que este tema, como tú bien lo dijiste, es muy relevante porque en general uno como persona nunca está preparado o nunca te enseñan qué hacer en minutos importantes, sobre todo cuando hay alguna urgencia o emergencia ocurriendo, sea en el trabajo, con la familia, etcétera. Así que muchas gracias, muy contento de la invitación. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y para comenzar, ¿cómo tú podrías definir lo que es una urgencia médica y qué es lo que deberíamos hacer cuando nos enfrentamos a una? Mira, hay varias definiciones, ¿ya? Urgencia o emergencia, básicamente uno lo aplica indistintamente. Sin embargo, si uno quiere ir como al origen de la palabra, la urgencia es básicamente una condición médica que requiere una atención pronta, ¿ya? Por ejemplo, una fractura, por ejemplo, un dolor abdominal que eventualmente pudiera terminar siendo una apendicitis. Tipos de enfermedades o de síntomas que uno se preocupa, por ejemplo, un dolor al pecho. En ese momento son urgencias, ¿ya? Emergencia, por ejemplo, el extremo mayor es lo que nosotros llamamos el paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Que es cuando Perfecto, el claro. corazón deja de latir, la persona deja de respirar y hay que hacer como maniobras de reanimación. Y esas son las clásicas o la más frecuente y la más extrema emergencia. Sin duda los accidentes, gente que llega Claro. muy herida también son emergencias, pero urgencia, lo que yo te decía, es precisamente cosas que pueden esperar un poquito, pero que requieren una resolución rápida. Y ahí, ¿cómo podemos nosotros reaccionar ante una situación? No sé, estamos en el trabajo, estamos caminando en la calle, ¿cómo debe reaccionar la persona ante este tipo de situaciones? Lo primero es mantener la calma. En Ya, general, sí, son situaciones que se viven con harto estrés y eso sin duda nos puede jugar en contra. Estar frío para poder manejar estas situaciones no es tan fácil. Hay gente que le nace naturalmente poder ser resolutivo, pero otros que en realidad a lo mejor nos enredamos y no somos lo más eficientes posible. Entonces, uno, mantener la calma. Dos, visualizar el ambiente en el que estamos. Por ejemplo, ante un accidente, evidentemente que el resto de las personas estén seguras en ese minuto, que no haya algún riesgo para la persona del resto es muy relevante y sin duda conocer los diversos sistemas que pueden existir en el lugar de trabajo para atender esta urgencia. Y la red, y como segunda cosa, la red de respuesta que uno pueda tener. Por ejemplo, que el trabajo
puede tener algún convenio con algún sistema de ambulancia, por una parte. Otro, conocer los teléfonos de los sistemas de rescate, tanto de las ambulancias, que en caso de Chile el SAMU metropolitano y el SAMU en regiones, y también los bomberos, que también pueden ayudarnos a solucionar esta emergencia o esta urgencia. Saber bien, y esto también es ideal, aunque uno nunca lo habla, uno debiera a las personas que trabajan, a sus conocidos, saber dónde se atienden habitualmente y dónde tengan algún seguro, por ejemplo, porque eso no es menor. Si una urgencia que, por ejemplo, alguien se fracturó una pierna, eventualmente, si el paciente lo tolera, se puede derivar de mejor manera hacia el centro que pueda resolverlo adecuadamente. Claro, o sea, como en el trabajo, perdón, podríamos hacer como poner el listado de los cumpleaños, quizá el listado de lugares de emergencia donde tiene que ir cada uno en un caso de accidente. Os pongo el ejemplo en los colegios. En los colegios muchas Ya. veces, como apoderados, a nosotros nos piden cierta información de los niños en cuanto a algún accidente, dónde llevarlo, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando, insisto, de las cosas que pueden esperar un poco. Las emergencias es otro cuento. Hay cómo reaccionar, ahí tenemos que actuar, tenemos que estar entrenados y tenemos que saber qué hacer de manera definitiva. Entonces yo creo que durante el podcast podemos hablar también un poco de eso, pero era importante hacer esta diferenciación porque la urgencia siempre nos da un poquito más de tiempo de qué pensar. Para eso la preparación inicial es lo fundamental, y saber los números de rescate o de ambulancias que nos puedan ayudar. Perfecto. ¿Y cuáles son los principales errores que uno comete cuando nos enfrentamos a una emergencia médica? ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para poder evitar estos hechos? A ver, cuando uno habla de errores, probablemente hay que pensar en que lo que yo hago puede tener alguna repercusión negativa. Yo creo que eso es bien importante, no hacer más daño a la persona que está sufriendo algún evento de salud. Y en ese contexto, lo que uno observa, clásico error, por ejemplo, es cuando alguien convulsiona, ¿cierto? Ver a alguien convulsionando, no sé si qué te ha pasado, Iván, no es Sí, tan infrecuente. La prevalencia de epilepsia, por ejemplo, en la población general no es tan bajo. Entonces, eventualmente uno se va a encontrar con alguien que se desmaya, con alguien que hace movimientos medio raros como convulsivos o una convulsión hecha y derecha. Y en ese contexto no es infrecuente que, dado que los pacientes se ponen rígidos, empiezan con salivación, muchas veces se ponen azules, que la persona que está al lado intentando ayudar intente abrirle la boca. No sé si has escuchado eso, que claro. incluso gente que sugiere introducirle algo en la boca para que pueda respirar. Eso es un craso error, porque de partida hay una contracción muscular tan grande de la cara que si la persona llegara a introducirle los dedos dentro de la boca, la persona convulsionando incluso se los puede cortar los dedos. Así de fuerte Perdón, es la Pablo, contracción. claro, sí, también había como, no sé si era un mito, ¿no? Pero en realidad de que cuando ocurren estas situaciones, claro, dicen para que no se muerda la lengua también la persona que está sufriendo eso. ¿Qué tan de verdad es eso o cae también en la categoría de mito como tú me estabas comentando? Sí, es parte de la mitología y es parte de las cosas que no debiéramos hacer. Uno, por Ya, el riesgo de la persona que quiere de buena manera poder hacer que no se muerda la lengua o que empiece a respirar mejor. Y también para el paciente, porque yo he visto incluso introducciones de que sea un palo, una rama. Imagínate, eso lo traga o puede hacer daño a la persona. Entonces esa es una de las cosas que son como habituales que uno no debería hacer, ¿ya? Otra cosa que la gente hace, o digamos, es negativo. Alguien que deja de respirar, por ejemplo, y la persona se asusta, digamos, muchas veces uno piensa que por no saber hacer reanimación, no hago nada hasta que alguien llegue. ¿Ya? Ese es un craso error, eso es como por omisión. ¿Ya? Ese error uno no debiera tenerlo, digamos, uno debiera saber en qué minuto es lo más adecuado para poder hacer la reanimación. Y la respuesta es sencilla. Si una paciente deja de respirar o deja de moverse, ese es un paciente que uno debe asumir que está en paro cardiorrespiratorio y uno deberá hacer maniobras de reanimación. ¿Cuáles son estas maniobras de reanimación? El clásico masaje cardíaco, que es básicamente comprimir el pecho, el tórax, en general, entre las mamilas, ¿ya? A una velocidad entre 100 y 120 por minuto. ¿Ya? Eso sería lo principal de las primeras personas que responden a estas situaciones. Estamos llegando en el caso extremo. La claro, clásica sí, urgencia de alguien que se desmaya, por ejemplo, al estar de pie,
pueden ser medidas tan sencillas como levantar los pies, por ejemplo, durante un ratito hasta que la persona despierte. Evidentemente después sería razonable si la caída fue muy fea o si la persona tiene alguna enfermedad, llevarlo a algún centro asistencial. Pero como primero auxilio, hay ciertas medidas que son sencillas y otras que no tanto, pero podemos hablar de eso durante el desarrollo del podcast. Exacto, Pablo, porque siempre se habla que es primordial los primeros minutos cuando hay una situación, una urgencia médica. ¿Por qué es tan importante esta premisa, aunque sea como quizá una obviedad, pero por qué estos primeros minutos son tan vitales y cuántos minutos son como el margen que nosotros tenemos para actuar ante esta emergencia médica? A ver, en enfermedades o en situaciones como un paro cardiorrespiratorio, lo que pasa es que el corazón deja de latir sangre, ¿cierto? Sabemos que la sangre es la que lleva los nutrientes, la oxigenación a todos los órganos nobles, principalmente el cerebro y el corazón. Entonces, aquí por cada minuto de que no hay flujo sanguíneo, la probabilidad de morir aumenta en un 10%. De morir, vamos a hablar. Entonces, imagínate que el corazón quede sin irrigación o el cerebro quede sin irrigación por más de 10 minutos, ya estamos hablando que esos pacientes lo más probable es que si no se hace ninguna maniobra de reanimación, todos mueran. Es así de categórico. Y mientras más precoz es la intervención con estas maniobras de reanimación básicas, es más probable también sacarlo de esta condición de inactividad del corazón mediante la reanimación un poco más avanzada. Ahí es donde ese contexto de actuar inmediatamente adquiere todo el sentido del mundo. Entonces, apenas uno sospeche esto, hacer masaje y llamar por teléfono también, no solo hacer masaje, el que está al lado debiera estar llamando por teléfono a los sistemas de rescate. Acuérdense que, no sé si te acordás, Iván, que en Chile, yo creo que fue antes de la pandemia, salió una ley que se llama Ley DEA, D-E-A, que es Ley de Desfibrilador Externo Automático. Estos son unos aparatitos que debieran estar hoy en día en la gran mayoría de empresas que tengan más de 20, creo que eran 20 personas contratadas o trabajando ahí, debieran tener estos aparatos, que lo que hace son básicamente dar una descarga al corazón. Una descarga eléctrica, porque cuando el corazón deja de latir, entra en un ritmo que se llama fibrilación ventricular, que es un ritmo que no late el corazón, pero es eléctricamente sí tiene actividad. Entonces con esta máquina básicamente lo reseteamos al corazón y empieza a latir nuevamente bien. Y esa es la solución para estos casos. Sí, claro, incluso en transporte público, como el metro de Santiago, tienen estos equipos en algunas estaciones, no sé si en todas, pero sí tienen algunas estaciones para en estas eventualidades, como para poder salvar a las personas que sufran con una emergencia médica. Y te quería comentar que las urgencias médicas son una parte fundamental del sistema de salud. ¿Cómo está organizado? ¿Cómo se está organizado este sistema y qué desafío enfrenta, sobre todo en momentos de alta demanda? Sí, lo que yo digo, los sistemas de urgencias somos la puerta de entrada a los grandes hospitales y a las grandes clínicas. En general, por ejemplo, en el sistema público hay hospitales que el 100% de sus pacientes ingresan por la urgencia. Así lleno está. No vamos a entrar a discutir aquí temas de organización, de salud, ni política, ni mucho menos, sino que el rol que tiene la urgencia para el sistema de salud es fundamental. Yo suelo llamarle somos el safety net desde el punto de vista de las personas que no tienen acceso a un control ambulatorio o a un control oportuno, muchas veces caen en la urgencia por una descompensación de su enfermedad. Estamos siempre abiertos, 24/7. Entonces somos la puerta y la primera línea, digamos, yo digo, de choque a estas personas que buscan salud en minutos que están angustiados, que están preocupados. Finalmente, la urgencia que determine una consulta, por más que yo la defina, quiénes son los que determinan si hay una urgencia no son los pacientes. Entonces el grado de urgencia no lo determino yo como clínico, sino que finalmente es por educación, por preparación, por tolerancia, los mismos pacientes. Entonces es un lugar que está lleno de incertidumbre, que la consulta puede tender incluso a infinito, digámoslo así, porque no hay una limitación al respecto hoy en Chile. Entonces el sistema de urgencia en globo comprende lo que es la urgencia, por otro lado todo el sistema prehospitalario, ¿cierto? Prehospitalario y atención primaria, que nos deriva pacientes a los servicios de urgencia. La ambulancia nos trae pacientes graves, accidentados, o gente que llegó enferma a los servicios de atención primaria, son los SAPO, los SAR, ¿cierto? Y nos derivan a la urgencia más grande, tanto hospitales públicos como clínicas privadas. Y aquí es donde nosotros intentamos hacer malabarismo con la cantidad de pacientes, que es una demanda muy alta y cada día más,
con las camas hospitalarias que también son limitadas. Ese es el Y problema. hay Y aquí tenemos, un cierto rango de pacientes que puedan estar atendiendo en el sistema de urgencia. ¿Hay algún rango más o menos? Independiente de que cada centro de salud tenga diferentes recursos y diferente personal, pero ¿hay como algún rango de que tú puedas decir, mira, podemos atender, no sé, 20 pacientes, por poner un ejemplo? o sea, sin duda que la capacitancia o la capacidad de atención que puede tener un sistema va en relación a dos cosas. O sea, básicamente a su ¿cómo se llama? A su tamaño, ¿sí? A su Claro, tamaño en cuanto a número de espacios de atención, en cuanto a pabellones, en cuanto a espacio físico y por otro lado a la cantidad de personas que tengamos trabajando ahí. Y lamentablemente ni uno ni otro se condice con la demanda hoy en día en el país, en la gran mayoría de los centros. ¿Ya? Entonces siempre estamos un poquito al justo. Son sistemas que erróneamente se piensa que mientras más grande, mejor va a ser para los pacientes. La práctica y la evidencia nos dice que no. Lo que hay que mejorar aquí son los flujos de entrada y salida. ¿Ya? Aquí, esto es ya, técnico, pues, pero básicamente, si sabemos que la entrada va a ser constante, lo único que yo puedo hacer para poder captar a todos estos pacientes y verlo en el sistema es que la salida sea expedita, ¿cierto? perfecto. Eh, Sí, y claro, la salida, claro, y la salida de estos pacientes están dadas a dos destinos, básicamente. Uno, se van a su casa porque no está lo suficientemente enfermo para hospitalizarse, o dos, hospitalizarse. El problema es claro. que para hospitalizar ya estamos colapsados. De siempre los hospitales, sobre todo los hospitales públicos, están sobreutilizados. No vamos a hablar si bien o mal utilizados, pero insisto, somos la Pero primera están en una atención y capacidad que, nosotros no claro, negamos la atención a nadie. Ya como exacto. urgenciólogo, como especialidad, vemos a todos los pacientes que requieran una atención médica y ojalá de la mejor manera posible con los recursos que tenemos. Y Pablo, y en ese sentido, ¿cuáles son las urgencias más comunes que se enfrentan ustedes acá en el país y cómo también podríamos como prepararnos para hacerle frente a eso? Chile se está moviendo hoy en día hacia un perfil demográfico de consulta similar a los países más desarrollados. No sé si ustedes escucharon, hace pocos días salió un reportaje respecto a las tasas de natalidad en el país, cómo estamos yendo a una tasa de natalidad muy hacia abajo y además la población va aumentando en edad. Por lo que Sí, la carga de enfermedad crónica aumenta. O sea, es una realidad que estamos atendiendo pacientes más envejecidos que requieren mayor recurso del sistema y mayores cuidados. Por lo tanto, en relación a tu pregunta específica de cuáles son las patologías, son las más relacionadas siempre a la vejez. Entonces perfecto. tenemos patologías cardiovasculares, que son los famosos accidentes vasculares cerebrales, ¿cierto? Infarto al corazón. Patología cerebrovascular en general es una de las causas más frecuentes hoy en día en Chile. Por otro lado, tenemos también la patología crónica como cáncer. El cáncer cada vez, hoy en día en sus descompensaciones varias, son causas frecuentes de motivo de consulta, el cáncer y sus descompensaciones. Por otro lado, patologías crónicas habituales, que llegan muy descompensadas porque tienen poco acceso a los controles en atención ambulatoria, también no llegan con cierta frecuencia. Y por supuesto el trauma, entiéndase por trauma a accidentes de tránsito, caídos de altura, digamos, heridos por arma de fuego, o sea, balas, qué sé yo, por violencia, también hoy en día afecta sobre todo al grupo más jóvenes. Entonces, la epidemiología está cambiando, los servicios de urgencia cada vez reciben más pacientes más complejos, con más enfermedades. Entonces estamos en una situación bastante crítica en términos de cómo responder a nuestra población. Y eso se ve ahora en la campaña de invierno. Estamos entrando de invierno y ya se nota que la gran mayoría Aumenta, de hospitalizados, sí, las urgencias están llenas aumenta diametralmente. con pacientes delicados cuesta encontrar horas en la parte ambulatoria porque todo el sistema se estresa. Y siendo súper honestos, nos cuesta dar respuesta a eso a todos, tanto a nivel público como privado. Claro, y en ese punto, por ejemplo, quizá un primer control que podríamos hacer nosotros como personas es como cuidarnos de una mejor manera. Entonces, ¿cómo nos podríamos preparar para actuar en un caso de urgencia médica, ya sea en la casa, en el trabajo o incluso en la calle? En la casa, eh, yo creo que si uno piensa en las cosas más graves que pudieran pasar, hablar de las medidas habituales con la familia primero es fundamental. Uno en general nunca habla de, oye, ¿qué le pasa si el papá de repente deja de respirar? O qué sé yo, Claro, cualquier persona que como esté que ahí. piensa que está Claro, llamando a la mala suerte, entonces como que mejor claro, como un no tema hablar medio tabú, esos como temas. que no lo hablemos. Claro, Yo creo que lo primero es hablarlo. Y de hecho hay iniciativas en el mundo de entrenar a niños
desde el colegio, desde los colegios, por ejemplo, a cómo hacer una reanimación. Y no es solo el hecho de hacer la reanimación, sino cómo activar su red de protección. Y ya puede ser conocer los números de las ambulancias, saber cuál es la dirección de la persona donde está, te fijas, o tener acceso dentro de los teléfonos a números de emergencia directos para estos casos extremos y saber también reanimar. Ahora, para cosas menos urgentes, yo creo que las situaciones que podemos prevenir son relevantes. Hoy en día, incendios, por ejemplo, del hogar, que si bien no son urgencias médicas propiamente tal, hay que saber cómo reaccionar, porque si no se va a transformar en una tragedia y en una urgencia. ¿Qué hacer, qué no hacer? Son cosas que uno no conversa, porque hasta que te toca, digamos, o hasta que le toca a alguien cercano, si chuta, oye, si pasa algo, ¿cómo lo hacemos en la casa? ¿Cómo lo hacemos en el trabajo? Creo que suena fatalista, suena como exagerado a veces, pero en el minuto de que hay una emergencia real o una urgencia relevante para poder hacer algo que tenga impacto finalmente. O sea, como, No en son- resumen sería, perdón Pablo, sí. en resumen sería como que tanto en el trabajo como en la casa, como que hablar estos temas, saber qué hacer en qué situación de emergencia, saber de qué tal persona tiene que ir a este centro médico, o si el papá le pasa algo, a la mamá le pasa algo, llevarlo a tal lugar o tener algunos contactos de emergencia, como que más o menos eso, crear una red de apoyo ante cualquier tipo de emergencia que ocurra. Más o menos eso es como el resumen, ¿no? Que lo sepan los niños, que lo sepa el vecino, que lo sepa todo el mundo. Y como cosas puntuales que uno puede enseñar, es reanimar. Reanimar no es difícil. No es difícil. Hoy en día también hay cursos en algunos lugares que enseñan a reanimar incluso asesoras del hogar, qué sé yo. A todas las personas que están dando vueltas. Y esto no es un conocimiento que hay que tener demasiado conocimiento, demasiado estudios para esto. Basta con entrenar la parte técnica de cómo se hace. Acuérdense las tragedias que hemos escuchado. Yo creo que todos han escuchado alguna de los ahogos en las piscinas, los niños en temporada de verano. Claro. Son temas dramáticos. Y cómo activar esa red en esas circunstancias es lo fundamental. Imagínense el shock para un papá ver algo así en ese minuto, uno solo actúa. Y ahí es donde el entrenamiento es fundamental. Nosotros como médicos de urgencia nos toca ver grandes desastres, digamos, punto de vista familiar, punto de vista de los pacientes, etcétera. Y si no por el entrenamiento que tenemos en el día a día, sería imposible poder sobrellevarlo. Y eso se logra con este entrenamiento, con esta disciplina, conocer los algoritmos, conocer el manejo y tener uno en su ambiente personal y profesional, en el área laboral, algo predefinido de cómo actuar ante estas contingencias. Pablo, tú mencionabas que, claro, los sistemas de urgencia siempre están un poco al límite en sus funciones, pero ¿cómo tú crees que pueden los profesionales que están en esa área mejorar su capacidad de respuesta ante una crisis? ¿Hay alguna solución, algún método o están trabajando en algo para mejorar su atención en puntos tan críticos? Mira, con la pandemia, yo creo que el país y todo el mundo aprendió mucho, aprendimos mucho. En una situación de colapso nacional y de emergencia nacional, finalmente la colaboración público-privada y la coordinación de los sistemas de respuesta y rescate fue yo te diría, la receta para poder sobrellevar una situación tan de emergencia, tan contingente. Eh, Ese fue un proyecto que se hizo y hasta el día de hoy se ha replicado en condiciones que sabemos que podemos colapsar como sistema sanitario metropolitano nacional, digamos, en estas conversaciones de que el, el público se apoya con el sistema privado eh, para la derivación, para el manejo de los pacientes. Eso ocurre hoy en día, ¿ya? Sobre todo en situaciones que hay colapso de los sistemas públicos, que es lo que más se da. ¿Ya? No es infrecuente recibir nosotros ambulancias del sistema público para atender pacientes que están delicados. Eso se hace en el día a día y el sistema ha aprendido y ha sido solidario en ese contexto. Sin embargo, la pregunta que tú dices, si estamos preparados o no, por ejemplo, de aquí entra el médico de urgencia fatalista, que antiguamente uno no lo pensaba, pero por ejemplo, un ataque incendiario, una bomba, un choque de metro, cualquier cosa que tú te imagines con múltiples víctimas, no me cabe duda que Chile va a salir adelante en términos de que todos van a colaborar, pero un sistema establecido de respuesta, probablemente a nivel central lo tienen. Yo sé que los sistemas de rescate hacen sus simulaciones y todo, pero a gran escala, yo me atrevería a decir, aunque me peguen, que todavía no estamos listos, ya no estamos listos. Ahora no me cabe duda que saldríamos bien, saldríamos jugando, como se dice Claro. en jerga deportiva,
pero un sistema organizado como tal, para este tipo como los tienen los americanos, que uno ha podido ver incluso en películas cuando quedan desastres, Exacto. todavía nos falta un poco en Chile. Pero Claro, vamos hacia allá. porque en realidad nosotros somos un país que no estamos tan acostumbrados a este tipo de situaciones como un atentado, como una guerra. Por lo general no hay guerras acá en la región, son situaciones que han pasado hace mucho tiempo atrás. Quizás sí estamos acostumbrados a desastres naturales, que ahí quizás el sistema tiene un mejor conocimiento para responder, pero no hay un conocimiento, yo creo, tan acabado de enfrentar una situación de guerra, de atentado que puede haber en el transporte público, guerra entre países. Entonces, yo creo que, claro, por ahí lo que tú dices, otras naciones sí están mal acostumbradas porque o están en conflicto o son atacadas por grupos terroristas, lo que sea. Pero hoy día al menos la buena noticia es que nos conocemos entre todos los sistemas que estamos en la puerta, con los distintos jefes, y cuando han habido situaciones complejas de colaboración, en realidad da gusto y orgullo ver cómo hay apoyo global, sin preguntar ni siquiera de dónde el paciente, ni etcétera. Digamos, uno dice, vamos, apoyamos y todo, y eso está pasando hoy día en el país. Perfecto. Y Pablo, tú hablabas de la reanimación como un primer auxilio básico que uno debería como conocer. ¿Qué otros más hay y cómo podemos aplicarlos de forma eficiente ante una situación tan peligrosa? Buenísima pregunta. De hecho, nos fuimos al extremo gigante y aquí hay un continuo de lo que son urgencias hasta hacerlo más grave. Por ejemplo, demos algunos ejemplos. Persona que pasa por el ventanal en su casa y que se cortó un brazo y empieza a sangrar, ¿cierto? Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Parar el Un- sangrado de alguna manera. sí, un torniquete, alguna Y, cosa así. claro, y ojalá hacer que llegue rápido al hospital, porque a veces esos sangrados pueden ser bien significativos si, por ejemplo, compromete una arteria o una vena. ¿Ya? Entonces ahí lo que tú dijiste, bien Iván. Eh, un torniquete hoy en día son cosas que se utilizan. Hay torniquetes, de hecho, esto es medicina de guerra, se aprendió en la guerra, hay estudios que lo avalan, entonces no hay ningún problema en poner un torniquete de manera transitoria hasta que pueda llegar al hospital. Y junto con eso también comprimir. La compresión directa es fundamental. Ahora, lo ideal siempre recomiendan no comprimir así, porque no están comprimiendo nada, sino que con 2 dedos comprimir donde está sangrando dentro de lo posible. Y vendajes compresivos, bien apretados. Y bueno, el torniquete hacerlo sobre la zona de corte, pues si me corté el antebrazo hay que hacerlo más arriba, ¿cierto? Para evitar que sangre, y el torniquete se pone hasta que duela, hasta que deje de sangrar, o sea, queda muy apretado. No solo en los brazos, sino que en todas las extremidades, las piernas también. Así que esa es una de las cosas que cuando hay corte o lesiones de pierna, Sí. amputaciones traumáticas o la razón que sea, que está perdiendo sangre, el torniquete es una excelente opción. ¿Y hay algunas más o esas son como las dos grandes acciones que podemos realizar ante una situación de emergencia? El otro día vi en la prensa una mujer que ¿Mm? se había ahogado en un mall capitalino. No me ¿Ya? acuerdo cuál fue, pero fue un mall del barrio alto, que se atoró y no pudieron reanimarla y se murió. Bien dramática la noticia, digamos, porque Exacto. esa, a raíz de tu pregunta si hay más emergencias que uno pudiera manejar, esta sí es una emergencia, es una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, que puede ser comida, lo más frecuente, lejos, o pudiera hacer otras cosas que la gente se echa la boca. Y ahí, cómo eliminar un cuerpo extraño es fundamental. ¿Se ha escuchado hablar de la maniobra Heimlich? Eh, Se escribe como Heimlich. Exacto. ¿Ya? Sí. Esa maniobra también es bueno saberla. ¿Ya? Claro, Eh, perdón, y ahí lo que dicen es que no aplicar la del estómago, sino que de la parte superior del, lo que del uno debiera estómago, hacer, ¿no? acuérdate que el tórax, con todo Exacto, el tórax tenemos costillas abajo. Lo ideal es que sea bajo esas costillas, porque son costillas exacto. flotantes y son fáciles de fracturar. Entonces, como en esa zona, y uno con la mano sobre como en la boca del estómago, el epigastrio, comprimir de manera, es fuerte la compresión que hay que hacer, y hacia arriba. Claro, Que uno hace un cambio de presión, intentando que se pueda liberar apretando la caja torácica. Imagínate que el tórax está con aire y los pulmones. Lo que uno hace es apretar fuerte de abajo hacia arriba, con la idea de generar presión positiva, para que salga el cuerpo extraño que está en la vía aérea. Requiere fuerza, a veces puede ser muy, muy dramático, porque las personas pierden el conocimiento, por ejemplo, ahogadas, ¿ya? Eh, y en ese contexto, si la persona ha perdido conocimiento y ya es peso libre, digamos, peso muerto, lo que uno debería hacer es reanimación cardiopulmonar, nomás como la que conversamos con masaje.
muchas veces al hacer esa reanimación también sale el cuerpo extraño y logra que la persona respire, ¿ya? Pero es una maniobra que todos también deberíamos saber. Ahora, lo que siempre Perfecto. decimos es que si una persona grande, ojalá el que está haciendo la maniobra sea alguien grande también con capacidad de empujar fuerte. Si alguien Exacto. pequeñito cuesta mucho más. Cuesta un poco más, claro. Y en ese sentido, ¿cómo podemos promover una cultura de prevención en la comunidad chilena? ¿Cómo podemos ir avanzando en ese camino? O sea, yo estoy convencidísimo que esto debe partir desde la edad escolar, como parte de los temas educativos que los niños toman en el colegio, desde, por ejemplo, con un optativo de cómo reanimar ciertas cosas, podrán ser pocas horas, y los niños salen con una competencia que es necesaria para la vida, como educación cívica, digamos, esa es mi Exacto. visión como extrema, pero son cosas que si no lo hacen ahí, que están todos juntos, finalmente eh, dejarlo como iniciativa personal, puede ser que nadie lo haga, ¿ya? O sea, Em, la recomendación es como mientras antes comencemos a saber de estos temas, idealmente en la etapa educativa de formación va a ser mejor porque vamos a tener más herramientas para poder enfrentarnos a estas situaciones que son tan delicadas. No, de todas maneras, bueno, para eso puede pasar años, pero mientras tanto en la educación superior también, pues las universidades pueden haber ramos independientes de la carrera que hablen de esto, educaciones, típicos talleres transversales, que un par de créditos, qué sé yo, pudiera estar dentro del core de inducción, por ejemplo, para personas que no son de salud. Aquí, bueno, todo el personal Perfecto. de salud debería saberlo esto a fuego, Claro, pero las personas que no son de salud, esas son las personas que van a cambiar el pronóstico de los pacientes con algún tipo de emergencia. No el entrenado en salud. Si alguien tiene suerte que es de salud y le toca, bueno, tenía probabilidad en la persona, pero yo tengo varios casos conocidos. De hecho, el último viene así como anecdótico en gimnasios. Típico caso. En los gimnasios que tienen que tener DEA, por ley, claro. efectivamente hay un enfermero que trabajaba con nosotros en la urgencia y de repente una persona joven, 35 años, haciendo pesas, se desploma, cae al suelo, el enfermero lo ve, se da cuenta de que está en paro cardiorrespiratorio, pide el aparato del DEA, le empieza a hacer maniobras, lo desfibrila, o sea, el DEA dispara, digamos, porque el DEA es bien automático, uno pone un botón y te dice qué hacer. O sea, la usabilidad es bastante sencilla. Y en eso se dan las cosas, él llama al SAMU porque conoce el sistema de respuesta, digamos, y justo hay una ambulancia, que es lo que nunca pasa, porque siempre están en todo Santiago, a 3 minutos. Entonces llama, la persona en ese minuto había recuperado, digamos, el ritmo, y el SAMU después lo toma, lo maneja, lo lleva, tiene un infarto, lo lleva al hospital que corresponde y la persona estaba despierta conversando el día después. Esos son, digo yo, éxitos de la cadena de supervivencia, Claro. que no lo puede, no lo cuenta dos veces. Y así tengo un par de casos más que le ha tocado a colegas estando en la calle poder Claro. activar todo esto. Y Y no es tan difícil, ¿te sí, fijas? Hay que sí, saber qué hacerlo. exacto. Claro, entonces si nosotros tenemos ya esa formación siendo no especialistas en el área de salud, podemos salvar una vida. Entonces eso es lo que tú estás reflejando con esta anécdota, que tuvo un final feliz, De afortunadamente. todas maneras. Y bueno, quería ir a cerrar esta entrevista preguntándote, ¿qué avances tú esperas ver en el futuro en las urgencias médicas de Chile? ¿Y cómo crees que el sistema de salud debe prepararse para los retos que vamos a tener en un futuro cercano o a mediano plazo? Oye, me gustaría poder ver el futuro, pero sin duda pienso que como estamos yendo no el camino. Eh, Al menos para la urgencia, hoy en día, insisto, estamos recibiendo el embate de la naturaleza en términos de lo que es nuestra población, y yo no visualizo políticas actuales, yo no estoy hablando del color político ni mucho menos, que se Exacto. oriente a cómo mejorar la gestión de los hospitales, dar flujo, resolver todo lo que ya hemos escuchado de sacar la espera, eh, porque así como espera gente para cirugía, hay gente esperando en las urgencias para subir a hospitalizarse. Entonces ahí los procesos de flujo, de inversión en infraestructura también, porque estamos cortos en infraestructura para la cantidad de personas que requieren salud, es fundamental, pero por sobre todo nuestro capital humano de todo nivel que quiera trabajar en los hospitales y que sea un incentivo quedarse ahí trabajando bien. Porque se trabajando por calentar la banca, digo yo, no tiene mucho sentido, sino que para intentar hacer el cambio, y eso es un desafío a todo nivel, cultural, de infraestructura, económico. Sabemos que se han inyectado hartos recursos en salud durante los últimos años y no ha sido suficiente para poder mover la aguja. Entonces hay que repensar
creo yo, lo que se ha hecho y cómo se va a hacer, al menos para la urgencia. Seguir entrenando gente, creo que es fundamental el paso, y en eso Chile ha dado eh, un gran salto en que la cantidad de especialistas hoy en día son bastantes. Esta es una especialidad que es nueva, que en Estados Unidos existe hace mucho tiempo. No sé si te acuerdas de la serie ER, que fue la primera como de hace bastantes años, y después han dado un montón, pues de Resident y todo esto, como que se ambienta en la urgencia. Pero en Chile partió hace poco. Y tenemos hartos especialistas dando vueltas, pero sin duda no es una masa crítica que esté dedicada a estar ahí, donde las papas queman. Trabajar en la urgencia es duro, y se requiere vocación, se requiere conocimiento, se requieren varias cualidades que hoy en día tampoco está garantizado que la gente pueda dedicarse 100% a la urgencia, porque imagínate, ya a los 50, 60 años muchos cuelgan los botines, cuelgan los guantes y van a otra especialidad más tranquila probablemente. Claro, O sea, hay estos entiendo. desafíos ahí que son de que tú preguntas, pero estamos en eso. Pero, claro, hay que verlo con optimismo y pensar que las cosas van a ir mejorando. Pablo, te quiero dar las gracias por todas tus respuestas muy interesantes, mostrar un poquito cómo lo que se vive en una urgencia médica. Y ahora te quiero invitar a una sección que se llama Toma Nota, donde te quiero pedir que si nos puedes dar algunas recomendaciones para profundizar en lo que hemos estado conversando. Em, no sé si tienes alguna página web, algún libro, algo que nos quieras recomendar, donde, donde vamos a aprender más de cómo podemos enfrentar las emergencias médicas o las urgencias médicas. No sé qué recurso nos podría recomendar para la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Mira, aplicaciones hay bastantes. O sea, hay bastante contenido si uno quisiera buscar en internet, de todas maneras, de qué hacer para personas no médicas. Eso hay, cosa de googlear y aparece. Ya, aplicaciones para celular hay también de acceso libre, que básicamente te enseñan cómo hacer la reanimación. No me recuerdo en este minuto el nombre, pero uno pudiera buscar como Resus y aparece como resucitación, que son anglosajonas. Perfecto. Hay una página que se llama Reanimando Chile, que era antigua, que era un proyecto que hicieron varios alumnos de medicina de la Universidad de Chile hace algunos años, que era esto mismo, empezar a entrenar a diversas poblaciones del país en cómo reanimar, y ahí también había contenido. El contenido que yo veo hoy en día son cosas más dedicadas a las personas que trabajan en salud y a la urgencia, por lo tanto no te las puedo recomendar porque es como el siguiente paso. Sin embargo, es un conocimiento que debiera estar tan masificado que es bastante sencillo encontrar si uno quisiera para el público general. Realmente no puedes Claro, darte entonces, alguna fue respuesta no, política, te pero dije pura. no, está bien, pero sí nos queda claro que para la gente que está escuchando y nos está viendo, que hay muchas aplicaciones que pueden ser un primer paso que nos puede enseñar a actuar ante emergencias médicas o también buscar a través de Internet. Así que ahí está planteado esas recomendaciones para que lo puedan buscar. Y ahora te quiero invitar a esta última sección, que es la última pregunta, pero esta última pregunta no es para ti, sino que es una pregunta que quiero que tú se lo plantees a toda la gente que nos está escuchando, a la que nos está viendo. Entonces, la idea es que, ¿qué pregunta tú les puedes dejar para que puedan reflexionar sobre la importancia de estar bien preparados ante una urgencia médica? Sí, yo creo que la inquietud que uno siempre se pregunta cuando pasan estas cosas, y es la misma pregunta que muchas veces algunos familiares de personas que han fallecido han preguntado. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos hecho algo más? Doctor, si pude haber hecho yo algo más con mi papá en la casa. Doctor, ¿qué hubiera pasado si lo traemos más rápido? Entonces pienso que uno tiene que reflexionar que estas cosas lamentablemente tienen solamente una oportunidad de poder hacerlo bien. Y la única manera de eso es estar preparado. Entonces creo que la inquietud es, ¿ustedes están preparados o se sienten preparados en su entorno para poder resolver o para poder orientar alguna de estas situaciones críticas? Tengo en mi casa, por ejemplo, algún aparato que pudiera usar como un torniquete o un kit de primer auxilio, cosas bien básicas. En caso de que mi hijo tenga un corte o alguna cosa, mis hijos tienen claro qué hacer si me pasa algo. Esos son los tipos de inquietudes que creo que nos debieran dar vuelta como padres y como ciudadanos también, de cómo poder apoyar y generar una red virtuosa de personas que pueda apoyar al del lado en caso de que haya alguna urgencia
o emergencia. Y creo que esa es la inquietud que cada uno debiera reflexionar. Excelente, Pablo. Y si las personas quisieran saber más de tu trabajo, ponerse en contacto contigo, ¿qué medio, qué canal tú consideras que es el adecuado para que pueda ocurrir esto? Bueno, yo tengo un Instagram, ¿cómo se llama? No lo uso mucho, pero en general posteo algunas cosas ahí que tienen que ver con mi quehacer, doctor Pablo Aguilera. Eh, por otro lado, bueno, si me googlean, también estoy ahí como en la escuela de medicina haciendo cosas, hacemos cursos, pero siempre yo respondo a la persona que me conecta. Y también mi correo electrónico está ahí si lo googlean, para quien esté interesado en alguna otra pregunta. Así que feliz también de apoyar, porque lo mío es la educación. Yo hice esta especialidad para poder educar y para poder hacer un cambio. Así que feliz de que me contacten. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por aceptar la invitación. Y nada, estamos felices de haber podido conversar sobre este tema que es tan importante y que es crucial para la vida de todos los chilenos. Así que de nuevo te doy las gracias por participar en esta edición del podcast Bueno, gracias a Curiosos. ustedes, sobre todo por hablar de un tema como este, que se dejan muchas veces, no son tan relevantes o tan mediáticos, pero sí son muy importantes. Así que muchas gracias, Iván, de nuevo. Bueno, y eso fue todo por hoy en Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este programa está producido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, siempre comprometido con el fomento del aprendizaje continuo y la innovación. Si quieres saber más sobre nuestros programas, visita nuestra página web www.educacioncontinua.c.cl. Soy Iván Troncoso y agradezco a Delfina y a Salvador en la producción y a Ana en la edición. Si te gustó este episodio, por favor síguenos y no te olvides de dejarnos tu feedback. Nos escuchamos en el próximo capítulo y recuerda, las personas curiosas nunca dejan de aprender.